Hoy crearemos esta hermosa flor de fieltro. Para empezar vamos a tomar un molde y vamos a marcar 4 círculos. Luego los vamos a recortar. Vamos a tomar el primer círculo y lo vamos a doblar de esta manera. Este sería nuestro primer pétalo. Tomamos una aguja con hilo de cualquier color, lo introducimos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, luego volvemos a repetir de abajo hacia arriba, nuevamente de arriba hacia abajo, vamos a ajustar y luego sacamos la aguja por un costado. Tomamos el segundo círculo y lo vamos a doblar en 4 para formar nuestro segundo pétalo. Dejaremos la parte abierta hacia abajo. Ahora vamos a unirlo al primer pétalo. Sacaremos la aguja por un costado. Luego vamos a regresarlo pasando por el primer pétalo. Y regresamos al segundo pétalo por el centro hacia arriba. Luego pasamos el hilo hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y ya tenemos los 2 pétalos unidos. Vamos a seguir el mismo procedimiento con los 4 pétalos. Yo estoy tratando de explicar un poco la costura, pero si encuentran otra manera de unir los 4 pétalos, también está perfecto. Creo que en el tema de manualidades, cada uno busca la manera más cómoda de coser. Para terminar le vamos a hacer doble nudo. De esta manera los pétalos no se soltarán muy fácilmente.
Ahora tomaremos un pedazo de fieltro y le vamos a cortar en forma de círculo para pegarlo debajo de los pétalos. Pero antes tomaremos la silicona caliente, le vamos a echar en el centro. Luego levantaremos los pétalos tratando de unirlos. Lo vamos a ir levantando para que nos vaya quedando con una bonita forma. El siguiente paso será tomar la silicona caliente, le vamos a echar una muy buena cantidad por debajo y le vamos a pegar el círculo, siempre haciendo presión para que el fieltro se quede muy bien pegado. Y así nos queda esta hermosa flor de fieltro. Si te gustó el video te invito a que le des un like y no olvides suscribirte al canal. Déjenme en la cajita de comentarios qué otros videos les gustaría ver. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo tutorial. Y conmigo será hasta el próximo video. ¡Chao!